Bienvenidos a mi canal. Esta vez les voy a presentar lo que es lo que fue la sustentación de tesis, de mi tesis, para el grado de ingeniero forestal, que lo realicé en junio del 2022. 6 meses más tarde estoy presentando, debido a que ya se hizo la publicación de la tesis en el repositorio de la universidad. Pero lo que pasó fue que creo que le reducieron la resolución y todo ello a la tesis en el repositorio de la universidad. Mm, Vamos a buscar ahora esta. Esto es el repositorio de la Universidad del Centro. En este caso vamos a ver que está la tesis. Pero la resolución, como les he mencionado de la imagen, está bien reducido. Y no se nota casi los resultados, que no se notan muy bien. Esta salió muy bien. Debido a ello, la resolución está bastante baja. Debido a ello, subí a otro repositorio que sería Redshift. En este caso, subí acá. Y también para comentarles, en la parte de los anexos, lo han excluido de la tesis. Los anexos de la tesis están excluidos. Debería ser completa, como esta que lo tengo. Este es el original. Y aquí están todas las explicaciones también en los anexos, que damos a más detalle acerca de los resultados que se obtuvo. Debería salir así claro, pero en el repositorio de la universidad está bastante eh, bien pixeleado. Lo han bajado la resolución, lo han eliminado la parte de los anexos y todo. Por ello subí a este repositorio, que lo estaré dejando en las descripciones de este video para que lo puedan revisar. Y esta investigación está bastante interesante. Para darles a conocer también un poquito, quizá de manera general, en qué consiste toda la tesis, pero antes pedirle que se suscriban al canal. Pues suscribiéndose me estarían apoyando bastante para poder subir más informaciones en temas de sistema de información geográfica, en temas de conservación de corredores biológicos, en modelamiento de distribución potencial en sí, y en temas de interés quizá para temas de conservación, más conservación de biodiversidad. Y ya, vamos a la presentación. Esto es la tesis, para explicarles quizá de manera general, para que se den una idea en qué consistía la tesis. Llevó por título Modelamiento de los efectos del cambio climático en la distribución potencial de 6 especies de género Polylepis en los Andes peruanos. La parte introductoria. Sabemos muy bien que el cambio climático está afectando muchísimo a las especies, generalmente en el movimientos altitudinales de las especies, como en este caso de esta especie de ave. Si tú aumentas más 2 grados Celsius, la distribución es la más clara, pero si tú aumentas más 5 grados Celsius, ¿dónde va a ser la distribución? En la parte azul, y es un área bastante reducida. Entonces, lo que está causando el cambio climático está haciendo que las especies migren a las elevaciones más altas, y al momento de migrar ya no va a encontrar un espacio adecuado como para que se pueda desarrollar o poblar esa especie, generalmente en la parte andina. Y en otras zonas también hay muchos estudios en la parte de la India, entre India y China, ¿no? Todo el Himalaya, la cordillera Himalaya y todo. Hay estudios de que también están eh, eh, teniendo los mismos efectos debido al cambio climático, como en este caso de Puma con color. Sus distribuciones van desde los 2000 a los 4000,
en el presente, pero en el futuro va a ser un poco más alto. ¿Por qué? Porque las condiciones ambientales, netamente la temperatura, va a variar, va a haber un aumento de temperatura. Es por eso que las especies están buscando los espacios adecuados como para que puedan poblar. Pues una especie que está adaptada a las condiciones ambientales históricas de temperatura, pues va a optar por esas condiciones ambientales históricas, ¿no? No va a poblar quizá otros ambientes, quizá mucho más cálidos, como en este caso de Mogoncolo, mucho más cálidos, como la selva, como la Amazonía, con temperaturas de 27 grados. Generalmente esta especie está sobre los 10 grados promedio, 12 grados Celsius, la parte de los Andes. Entonces siempre va a estar en ese rango de temperatura. No va a estar en la parte mucho más cálida. Entonces, generalmente lo que buscan eso lo que hacen las especies de buscar esos ambientes adecuados en caso de fauna silvestre. Igualmente sucede en la parte de la flora silvestre. Lo que está pasando es, están poblándose mucho más la parte de los pajonales que después de la cobertura del bosque llegan los pajonales, pues está cubriendo mucho más con cubiertas boscosas esos pajonales. Lo que está haciendo que se reduzcan más las zonas de los pajonales y imagino que está interfiriendo también en el ecosistema mismo, en las interrelaciones, las especies que existen y todo ello. Entonces, es por eso que esta investigación está bastante interesante porque resaltamos de cómo está distribuida esa especie de Polylepis en los Andes y cómo va a ser afectada por el cambio climático. Sabemos que el cambio climático cada año hay un ligero incremento de temperatura y para el 2100 mencionan que va a haber un aumento desde 1 grado hasta 4 grados Celsius. En el caso de los Andes hasta 5 grados Celsius. Entonces, eso va a influir muchísimo en las distribuciones de las especies. Objetivo tuve determinar los efectos del cambio climático en la distribución potencial de Polylepis albicans, Polylepis argentea, Polylepis flavipila, Polylepis multijuga, Polylepis rodolfo vasquez y Polylepis subsericans. Y otra es determinar las áreas prioritarias por regiones. Generalmente esto está apuntado a determinar zonas en donde se podrían hacer restauraciones, plantaciones con cada una de estas especies. Por ejemplo, para Polylepis albicans tenemos una determinada zona donde podría hacerse restauraciones, plantaciones con esta especie, y en otras zonas igualmente, con Polylepis flavipila, la parte de la serranía de Lima. Y todo explicamos en los posteriores diapositivas. Determinar las áreas naturales protegidas de alta prioridad. Entonces, las áreas naturales protegidas se encargan de preservar, de hacer restauraciones con especies que están autóctonas de esa zona. En este caso, identificamos varios ANPs donde está distribuido cada una de las especies, de las 6 especies. Entonces, priorizamos por ANP cuál de ellas es bastante buena para poder albergar esta especie en caso para el 2100. El área de estudio, trabajamos con 6 especies, como les he mencionado. Trabajamos con Polylepis albicans, que estaba distribuida netamente en Ancash, en la cordillera de Huascarán. Ya, Polylepis argentea, con unas distribuciones en Junín, una parte de Ayacucho y Cusco. Flavipila estaba en la serranía de Lima, en Ica y en Huancavelica. Polylepis multijuga, netamente para el norte. En este caso tenemos San Martín, Amazonas, Cajamarca y La Libertad. En caso de Rodolfo Vasquezi, con presencias netamente en Junín, con Polylepis subsericans, con presencias en Cusco, en Apurímac y en Ayacucho. En caso de Polylepis Rodolfo Vasquezi, trabajamos solamente con presencias de Junín, porque para aquel entonces, para el 2020, solo teníamos presencias y registros para Junín, pero actualmente en el 2022 tenemos presencia para Huancavelica, tenemos presencia para Ayacucho, tenemos presencias hasta Cusco. Tiene una amplia distribución esta especie de Rodolfo Vasquezi.
Utilizamos equipos y materiales, datos de campo, netamente GPS. Tuvimos varias salidas al campo. En caso de gabinete, trabajamos con ordenadores de básicas. Generalmente trabajamos con datos menos pesadas. Pero si en caso se trabajan con datos bastante pesados, como con imágenes, se podía hacer con imágenes Sentinel y todo ello, también con Landsat, con imágenes de Planet, imágenes mucho más pesadas, pues este procesador no alcanza. Se necesita trabajar con un procesador mucho más potente. El software que utilizamos es Google Art Pro, RStudio, QGIS, Maxent. Los herbarios que visitamos para coger todos los registros, tenemos a Trópicos, a Museum, a Atrium, Herbario Va y muchos bases de datos más que últimamente lo estoy descubriendo, ¿no? Y, y si en caso quieren toda esa información, escriben al correo y le voy a pasar más informaciones en donde nos proporciona estos herbarios virtuales son los puntos de presencia de las especies para poder hacer un modelamiento de distribución. La base de datos de biodiversidad se trabajó con GBIF también para obtener los puntos de presencia de biodiversidad. GBIF y Naturales y Perú. Y también hay más bases de datos. Base de datos de áreas administrativas y ANPs. En caso de áreas administrativas trabajamos con GAM, con la versión 2. Y áreas naturales protegidas tenemos el CERNAP, en caso de Perú. Base de datos de raster de elevación. Trabajamos en el base de datos de DivaGIS. Base de datos de clima actual y futuro. Trabajamos con WORLD. Con la versión, al parecer, la 1. Porque ahorita está 2.1. La versión 1 trabajamos. Ya, aspectos metodológicos, el alcance de la investigación, el diseño de la investigación, las poblaciones y la muestra. Trabajamos con 118 ubicaciones de presencia. Esos 118 ya son puntos de presencia filtrada, corregida, pues eliminamos puntos de presencia que caían fuera del área de estudio. Ya, el procesamiento del modelamiento. Ya, lo primero que hicimos es colectar todas las coordenadas geográficas o puntos de presencia de la especie en Excel. Hicimos las limpiezas necesarias en Excel y luego la limpieza espacial. En este caso se trabajó en QGIS. QGIS tiene un complemento CubeMap Server en donde tú puedes cargar las imágenes de Big Maps, de Google Maps, de Esri Map y un montón de mapas. En este caso trabajamos con Big Map porque nos daba un mejor resultado de los bosques de Polylepis. Generalmente estos bosques de Polylepis son especies, son parches de bosques en la parte altoandina, donde un vasto pajonal encuentras un parchecito de bosque. Estos bosques son áreas que albergan mucha biodiversidad y especies únicas, endémicas, que están en peligro de extinción, como algunas aves, plantas, orquídeas y muchas especies. Es por eso la importancia. Además, tiene una importancia económica. Generalmente las poblaciones que están alrededor de estos parches de bosques, pues van al lugar, colectan como leña, como fuente de energía, van al bosque y empiezan a talar también eso es problemática. Empiezan a talar el bosque y a estar reduciéndose drásticamente los parches de bosque de Polylepis. Es por eso la importancia de esta investigación, de poder plantear para que se pueda hacer restauraciones, plantaciones, pero con especies autóctonas, netas, endémicas, no optar por otras especies, porque al momento que tú optes por otras especies y hagas plantaciones cercanas a los bosques nativos, generas una hibridación. Esa hibridación podría causar eh, la pérdida misma del bosque, además de eso, la, la, degeneración de lo que es la especie de Polylepis. Sería menos resistente a plagas, algunas enfermedades y todo,
Entonces es necesario hacer plantaciones con especies endémicas de la zona, no hacer con plantaciones quizá con otras especies que se, en este caso con racemosa, podría ser con cana. Entonces llevamos a los bosques nativos y generaríamos una hibridación que causaría o devastaríamos con el ecosistema autóctono de esa zona. Es por eso la importancia de esta investigación. Hicimos la limpieza, filtramos cada una de las coordenadas geográficas que cayera sobre un parche de bosque. Los que no caían se les excluía, se les eliminaba. Y así encontramos varios puntos de presencia, mayores a 20. En algunas de las especies trabajamos con 11 puntos de presencia, con especies como la argentea, y hacemos un filtro completo. Ya. Después de ello, trabajamos en caso de capas climáticas con los BIOS, con los 19 BIOS actuales y los 19 BIOS reproyectadas para el futuro. En este caso tenemos cogimos o tomamos dos proyecciones. En este caso son el RCP 4.5, lo más optimista, y RCP 8.5, lo más pesimista. Y tomamos esta información de los raster y generamos, decimos todo el recorte, porque toda esta información está dada a nivel mundial. Hicimos el recorte netamente para el área de estudio. En caso eh, de este estudio es para todo el territorio peruano. Toda esa información lo cargamos al Maxent. Hemos hecho el procesamiento netamente en Maxent, porque también se puede hacer el procesamiento en R y es mucho más fácil, es mucho más trabajable. Y la validación de toda esta información del resultado del proceso de modelado eh, lo, lo cuantificamos que tan óptimo estaba de acuerdo a la curva de Rock, de acuerdo a la UC. La UC. Entonces, generalmente fueron superiores a 0.5 de AUC toda esta investigación. Luego, toda esta información lo exportamos a R y QGIS para poder cuantificar el área, eh, hacer las medidas de la superficie. Consideramos que de 0.5 a 1 de idoneidad eran las áreas más óptimas para la presencia de la especie. Inferiores a ello, la ausencia de la especie. Y trabajamos para cuantificar, para calcular el área, todo, trabajamos con media y alta. También hay metodologías para que tú puedas determinar la ausencia y la presencia de la especie. Generalmente trabajan con el 10º percentil que te da Maxent. También puedes tú determinar la presencia y la ausencia de la especie. En este caso trabajamos netamente de 0.5 a 1, consideramos como la presencia de la especie. Cuantificamos y encontramos los resultados. Trabajamos con números de ocurrencia o presencia o coordenadas geográficas para Polylepis albicans 27, Argentea 11, Flaipila 22, Multifuga 20, Rodolfo Vázquez 16, Subsericans 22. Y el AUC, para cada uno de los procesos, como les he mencionado, el AUC te califica qué tan óptimo ha sido tu proceso de modelado, qué tan bueno ha sido tu proceso de modelado o tu proceso de predicción de la distribución potencial de la especie. Fueron cercanas a 1. Eso te indica un buen desempeño, un buen modelo o un buen resultado del proceso de modelado. Aquí tenemos los resultados. En caso de elevación, hicimos las comparaciones de la distribución actual. En caso de Polylepis albicans, ¿cuánto de elevación tiene? Son menos a 4000 metros sobre el nivel del mar. Es el RCP 4.5 proyectado para el 2070. Sabemos que la temperatura va a aumentar y las precipitaciones van a causar o van a ser muy diferentes por zonas, van a haber variaciones en las diferentes zonas de la cordillera. Entonces, de acuerdo al modelamiento, nos determina que
y de acuerdo al modelamiento de acuerdo al RCP 4.5, eh, va a haber un aumento de temperatura. Eso va a causar que las especies migren a elevaciones mucho más altas. En este caso va a superar los 4000 de Polylepis albicans, y de acuerdo al RCP 8.5 para el 2070 igual, hay un incremento. Y así sucesivamente para cada una de las especies. Y lo que pasó con Rodolfo Vázquez fue que no hay un área de distribución potencial de acuerdo al RCP 8.5. O sea, cuando hay mayor incremento de temperatura, ya no hay un área donde colonizar en caso de Polylepis Rodolfo Vázquez. Porque generalmente esta especie, ahorita en su ecosistema, ya están en las partes más altas de la cordillera, en este caso de la cordillera Huaytapallá, están ya en las partes más altas. Entonces, eh, si aumentas tú la temperatura, como por ejemplo lo que va a pasar en 2070, en 2100, con ese aumento de temperatura, esa especie va a empezar a migrar a las partes más altas, pero ya no va a encontrar espacios adecuados para colonizar. ¿Qué es lo que va a pasar? Uno, podría extinguirse. La otra alternativa es que puede adaptarse, pero surgirían cambios fisiológicos de la especie para que se pueda adaptar al cambio climático. Y así. Sucesivamente tenemos también para Polylepis subsericans, igualmente todas las especies están migrando a elevaciones más altas para finales de este siglo. Ya. Hay una distribución potencial actual y futuras para Polylepis albicans. Estas Polylepis albicans que tiene una amplia distribución netamente en la parte de Ancash. Esta es la zona de distribución. Encontramos de la siguiente manera. Las áreas potenciales con alta probabilidad de presencia actualmente son estas áreas rojas. Y así van disminuyendo. En la parte de anaranjado, y esta de que es de idoneidades de 0.5 o de 0 a 0.5 son como presencias nulas. Es poco probable la presencia en esos lugares, en estos lugares. Y así tenemos para 2070, de acuerdo al RCP 4.5, y para 2070 igual RCP 8.5. Estas RCP, la diferencia son que en una de ellas el incremento de temperatura es mucho más drástica. En esta es mucho más drástico y esta es mucho más ligera, de acuerdo a estas proyecciones. Toda esta RCP los da el panel intergubernamental de cambio climático de la ONU. Tiene varios informes. Trabajamos con la 5, ahora tenemos la 6, que ya no son RCP, al parecer que son SSCP, algo similar, pero te dan una idea igual de cómo va a estar distribuida el clima en el futuro de acuerdo a varias proyecciones. Esas proyecciones, ¿de qué van a depender? De cómo el hombre va a tomar conciencia de los gases de efecto invernadero que está emanando hacia el espacio. Ya. Estamos viendo una disminución de las áreas potenciales, una disminución de las áreas. Igualmente tenemos para Polylepis argentea, hay una disminución de las áreas potenciales. Polylepis flaviipil, igual con una amplia distribución en la serranía de Lima, de Huancavelica, Ica, una parte de Ancash. Igual, hay una disminución considerable de las áreas potenciales y están migrando más a las partes al oeste, debido a que varias bibliografías mencionan que las condiciones ambientales para esa zona van a ser mucho más estables que las condiciones ambientales para el lado oeste de la cordillera de los Andes. Esto es para Polylepis multifuga. Para Polylepis rodolfo-vázquezi, lo que les mencionaba, tiene una amplia distribución en la cordillera de los Andes. Para el 2070 la distribución disminuye con probabilidad alta a 0, con probabilidad media eh, tiene como que 50.77
kilómetros cuadrados. En este caso tenemos para el 2070, de acuerdo al SCP-8.5, ya no hay puntos de presencia. Ya no hay puntos de presencia, o mejor dicho, áreas de presencia para esta especie. Ya. En este caso tenemos para Polylepis subsericans. Subsericans, de acuerdo a las áreas administrativas, igualmente se clasificó en este caso para Polylepis albicans. Como les he mencionado, tiene una amplia distribución en Ancash. Esta es la distribución de acuerdo al RCP para el año 2070, la parte de gris roja, naranjada y amarilla. Y la distribución actual sería la parte del gris. Todo gris la distribución actual. ¿Cómo disminuye? Para ver la disminución. ¿Cómo está disminuyendo las áreas potenciales para la especie? Eso es lo que se ve las disminuciones. En este caso Polylepis argentea con una amplia distribución. En Junín últimamente encontraron puntos de presencia para Huancavelica. Tiene también puntos de presencia para o registros en estas zonas de Ayacucho. Lo que hace también el modelamiento de distribución potencial es predecirte las áreas probables en donde la especie podría distribuirse. Si tienes unos cuantos puntos de presencia y no sabes dónde vas a ir a hacer las colectas necesarias de esa especie, fácilmente puedes hacer el modelamiento y determinar zonas más apropiadas en donde podría estar la especie. Entonces, vas a campo y validas toda esa información. Entonces, generalmente es bastante bueno para encontrar zonas en donde podría estar la especie. Entonces, lo que pasó, como les mencionaba, esto se hizo en el 2022, sin puntos de presencia. Creo que hay un punto de presencia para Ayacucho, pero y como en esta zona también encontraron Polylepis argentea en esta zona de Huancavelica y nos da las condiciones ambientales adecuadas en donde la especie podría distribuirse en esta zona de Huancavelica, en Tayacaja, nororiente de Tayacaja, como lo llaman en esta zona, en esta zona que es Surcubamba, Tintaypunco, la parte más alta, porque tiene las condiciones ambientales similares a las que se obtuvo los puntos de presencia. Y tenemos a la distribución de Polylepis flyepila con una amplia distribución en la parte de Huancavelica. Tenemos una amplia distribución en la serranía de Lima y unas con baja probabilidad de presencia para Junín. Generalmente estas áreas tienen que ser restauradas o reforestadas con esta especie. No se puede poner otra especie que sean diferentes a la especie de su distribución porque tiene las condiciones ambientales adecuadas como para que se pueda desarrollar la especie. Esto es para el 2070 de acuerdo al SCP-8.5. Con baja presencia de la especie, generalmente en esta zona norte de la región Lima, con alta probabilidad de presencia. Entonces, esta zona también tiene que ser restaurada con esta especie o generar un área de conservación privada o regional con la finalidad de conservar esta especie. Ya, Polylepis multifuga, igual para el norte del Perú, tenemos a Polylepis Rodolfo Vázquez, generalmente con amplia distribución en esta zona de Junín, con presencias en Junín, pero últimamente, como les he mencionado, se podría encontrar en la serranía de Huancavelica y también en Ayacucho. Hay registros de puntos de presencia o hay registros de esta especie para la zona de Ayacucho, para esta zona de Ayacucho de Huanta. Entonces, esta predicción es bastante buena para identificar zonas en donde tú puedes ir y obtener o hacer las colectas necesarias de esa especie. En Subsericans igualmente, y esto de acuerdo a las áreas naturales protegidas. Tenemos el Parque Nacional de Huascarán, que es el área más importante para la preservación de esta especie que es Polylepis albicans. Tenemos en caso de Polylepis argentea, hay registros para Santuario Histórico Machu Picchu, el SH03. Estos códigos lo van a encontrar en parte de los anexos de la tesis.
En los anexos allí están los códigos y el nombre de cada uno de estos códigos, ¿no? En este caso, Santuario Histórico de Machu Picchu. Y también hay probabilidad de presencia para el área de conservación regional Chuquicirao, en Chuquicirao, por el Pisa Argentea, generalmente. También en esta parte, Parque Nacional Utishi, en la cordillera de Vilcabamba, toda esa cordillera de Vilcabamba también hay registros de esta especie, por el Pisa Argentea. Ya. Para las dos proyecciones, RCP 4.5, 8.5, igual. En este caso, Pulepis flavipilla, la área más importante y donde también están preservando y alberga es el Reserva Paisajística Norriayuscochas. Esto en la serranía de Lima. Es el área más prioritaria en donde se debería trabajar bastante con esta especie Pulepis flavipilla. Al parecer ya cambió de nombre. Ahora se llama Pulepis pelujísima, algo así. Pero anteriormente era Pulepis flavipilla. En el 2020, cuando empecé a hacer toda esta investigación, tenía el nombre de Pulepis flavipilla. Últimamente ya lo cambiaron. Ahora en el 2022, Tatiana en agosto publicó una monografía donde menciona que es otra especie, Pulepis pelujísima. Y para el lado sur de Huancavelica, eso sí se mantiene como Pulepis flavipilla. En ese Pulepis multijuga. En este caso tenemos Pulepis multijuga, que es netamente con distribuciones para el norte, para Cajamarca, para la Libertad, para Amazonas, para toda esa área. Generalmente aquí identificamos áreas de conservación privadas que albergan bastante a esta especie, como esta área de conservación privada, en donde encontraron registros de esta especie. Son bastante importantes las áreas de conservación privadas para albergar Pulepis multijuga. Tenemos Pulepis Rodolfo Vázquez, el área más importante actualmente, en donde también hay registros y la primera descripción taxonómica que se hizo fue en el bosque de protección Puy Puy en Junín. Puy Puy. Está lloviendo muchísimo acá y a ver, vamos a seguir. Y ahí estamos casi por terminar. Eh, Estoy netamente en Huancayo, pues los truenos son bastante fuertes y la lluvia también es fuerte. En diciembre generalmente temporada de lluvia, enero, febrero y marzo. Hay mucha lluvia. Ya, esto es el bosque de protección Puy Puy, como les mencionaba, y el área de conservación regional Huaytapallana. Son áreas apropiadas como para poder hacer restauraciones con esta especie. Subsericans, igualmente tenemos presencias en el área de conservación regional, en este caso Chuquicirao, Santuario Histórico Machu Picchu y áreas de conservaciones privadas distribuidas en la cordillera de Vilcanota. Estos son impulsadas por una ONG, ECOA. Hay áreas de conservaciones privadas que están haciendo restauraciones con especies de Polylepis y es bastante interesante este trabajo que está desarrollando el biólogo Constantino Auca. Y en las conclusiones, netamente para resumir de manera general, hay una disminución considerable en cada una de las distribuciones. Hay otras que como en este caso de Polylepis Rodolfo Vázquez, hay una disminución de casi el 100% de esa área de distribución se va a perder para el año 2070, de acuerdo a la CP 8.5. De esa manera, las áreas de conservación es de alta prioridad para cada una de las especies por regiones, en este caso albicans para son Ancash, Huánuco, La Libertad, Argentina generalmente Cusco, Ayacucho, Junín. Por Lepis flavipilla tenemos a Lima, Huancavelica. Y para Polylepis multifuga, Cajamarca, La Libertad, San Martín, Rodolfo Vázquez, Junín. También hay registros para Huancavelica, Ayacucho y Cusco. Para Subsericans es Cusco, Apurímac y Ayacucho. Las áreas naturales protegidas, albicans, como lo hemos mencionado, Parque Nacional Huascarán, Argentea,
es Parque Nacional Utishi, Santuario Histórico Machu Picchu. Para Polipes Pila tenemos la Reserva Paisajística No Ríos Cochas, para Multijuga, Santuario Histórico de Tabaconas Nambey, el Parque Nacional Río Abiseo también para Polipes Multifuga. Para Polipes Rodolfo Vasquezi, Puy Puy, el Bosque de Protección Puy Puy, y finalmente para Subsérica, Santuario Histórico Machu Picchu. Y las áreas de conservación privadas, regionales también son fundamentales para la preservación de este género. Y esto sería el trabajo de campo. En este caso, esto es la quebrada de Yanganuco, en donde está presente el Polylepis albicans. Yanganuco. Tenemos fotografías de Huancablica, Manta. Hicimos el primer registro de la presencia de Polylepis flaipila para este lugar en el 2016. Luego de ello, creo que fueron ya para hacer estudios botánicos de aves, de dendrochronología posteriormente, pero porque fuimos con un grupo de investigación. Yo fui quien encabecé todo eso y fuimos como 3, 4 fechas a reportar la diversidad florística de esta zona. De Polylepis son bosques nativos netamente de Polylepis flaipila. Esto es un bosque de Polylepis Rodolfo Vasquezi en Comas Junín, en María Moya, la parte más alta de esta cordillera de Huaytapallana. Espero que haya sido bastante claro, pero hay cosas mucho más interesantes del por qué, como les mencionaba, las especies están migrando de la parte este y ubicándose en la parte más oeste, como se podría observar acá. Y hay explicaciones mucho más específicas en la parte de las discusiones de la tesis. Explico a detalle del por qué estas especies están migrando en la parte más a oeste. Generalmente está pasando con todas las especies. Están migrando a la parte más oeste. Y hay explicaciones mucho más específicas. Como les he mencionado, lo voy a subir el link en las descripciones. Y también mencionarles que doy asesoría o coasesoría de tesis en temas de modelamiento de distribución potencial, pérdida y fragmentación de hábitat, corredores biológicos, todo referente a los sistemas de información geográfica, análisis de grandes volúmenes de datos con R, metales pesados y varias cosas que lo van a encontrar algunas partes en mi canal. Y sería bastante interesante que se suscriban. De esa manera me estarían apoyando y yo también para poder seguir subiendo más contenido de su interés. Espero que les haya gustado y revisen la tesis, está bastante interesante. Y gracias.